Hay una sensación que pocos describen pero muchos recuerdan con angustia. Las luces intermitentes en el retrovisor, el pulso que se acelera y esa voz dentro de tu cabeza diciendo, ¿qué habré hecho? Pero en España, lo más peligroso que puede ocurrirte en ese momento no es una multa, ni siquiera un accidente, sino lo que decides decir en los siguientes segundos. ¿Sabrías exactamente qué responder si un agente de la autoridad te pregunta, ¿sabes por qué te he detenido? ¿O sabes por qué te he parado? Porque lo que digas ahora puede convertirse en la prueba más sólida que use la fiscalía en tu contra, y la mayoría de la gente, sin saberlo, confiesa delitos que ni siquiera ha cometido. Vamos a empezar con una situación muy real en cualquier carretera o calle de España. Circulas con normalidad, cumpliendo los límites, con todos los papeles en regla. De repente ves el coche de la Guardia Civil o de la Policía Nacional detrás de ti. Las luces se encienden. Te apartas. Te baja la ventanilla. Un agente se acerca, te pide el carnet de conducir y la documentación. Todo parece rutinario hasta que, después de mirarte los papeles y dar una vuelta al coche, el agente te mira fijamente y te formula esa famosa pregunta. Dime, ¿sabes por qué te he parado? En ese instante tu cerebro entra en modo pánico. Quieres colaborar, quieres quedar bien. Crees que si eres honesto y educado, el agente será más benevolente. Es un error gravísimo. Los abogados penalistas en España llevan décadas advirtiendo que esa pregunta no es un gesto de confianza ni una invitación a dialogar. Es una técnica de interrogatorio encubierto. Y lo que tú contestes ahora será grabado, anotado en el atestado y utilizado como prueba en un procedimiento administrativo o penal. La respuesta instintiva de la mayoría de españoles suena así. ¿Por exceso de velocidad? ¿Por no haber puesto el intermitente? ¿Por las luces? Quizás porque mi ITV no está actualizada. Y ahí está el problema. Cuando enumeras posibles infracciones, estás admitiendo implícitamente que has cometido alguna de ellas. Aunque no sea cierto, aunque el motivo real de la parada sea completamente distinto. El agente no necesita que confieses directamente, le basta con que ofrezcas posibilidades. Según el artículo 24 de la Constitución española, toda persona tiene derecho a no declarar contra sí misma. Eso significa que nadie está obligado a proporcionar información que pueda incriminarse. Y esa pregunta, ¿sabes por qué te he parado?, es una trampa procesal perfectamente diseñada para que renuncies a ese derecho sin darte cuenta. Porque si respondes con una infracción concreta, los tribunales considerarán que has hecho una declaración voluntaria y voluntaria. Ya no podrás retractarte fácilmente. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha dejado claro en sentencias como la STS 234/2019 que las manifestaciones realizadas ante agentes de la autoridad, incluso sin la presencia de un abogado, son válidas como principio de prueba si han sido hechas de forma espontánea y sin coacción. El problema es que la mayoría de los ciudadanos no entienden qué se considera coacción. Que un policía te haya parado con luces de emergencia no se considera coacción para la ley, ni que esté armado, ni que te hable en tono severo. Para que haya coacción, tendría que haber amenazas explícitas, violencia o privación absoluta de libertad previa al interrogatorio. Imagina otro escenario más delicado. Estás saliendo de un bar en una ciudad española como Madrid, Barcelona o Valencia. Has tomado 2 cañas con amigos. Das positivo en un control de alcoholemia con 0,30 miligramos por litro de aire expirado, justo por encima del límite penal de 0,25. El agente te dice, «Señor, ¿sabe por qué le hemos detenido?» Mucha gente, nerviosa, responde, «Sí, porque he bebido algo más de la cuenta». Esa frase es una confesión penal. Con eso el fiscal puede pedir un delito contra la seguridad vial sin necesidad de más pruebas. El análisis de sangre ya no es lo más importante, tu palabra ya ha servido como indicio. Lo que debes saber es que en España la respuesta legalmente correcta a esa pregunta es no responder directamente. Y tranquilo, no te estamos diciendo que mientas ni que faltes al respeto. La práctica recomendada por abogados penalistas es responder con cortesía, pero sin autocomprometerse. Por ejemplo, agente, prefiero ejercer mi derecho a no declarar sobre ese aspecto. ¿Puede indicarme el motivo oficial de la parada? O aún más sencillo, lo siento, no estoy seguro. ¿Puede usted informarme del motivo de la detención? No estás obstruyendo. No estás siendo desobediente,
Simplemente estás pidiendo que la autoridad cumpla con su obligación, informarte de los hechos que motivan la parada. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 520, establece que toda persona detenida tiene derecho a que se le informe de forma inmediata y comprensible de los hechos que se le imputan. Pero ojo, detenido es una palabra clave. En una parada de tráfico rutinaria, técnicamente no estás detenido, estás identificado. Sin embargo, si el agente formula esa pregunta, muchos tribunales interpretan que ya hay un principio de acusación. Por eso la prudencia es máxima. Hay un error muy extendido en foros y redes sociales que dice: contesta siempre con "no tengo nada que declarar" y punto. Eso en España es un riesgo enorme. Decir "no tengo nada que declarar" de forma brusca puede ser interpretado como una actitud obstructiva, y eso puede dar pie a una sanción por desobediencia leve según la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Los agentes tienen la obligación de identificarte y pedirte ciertos datos básicos. Nombre, domicilio, documentación. Negarte a proporcionar esos datos sí es delito. La clave está en ser preciso. Colabora con lo imprescindible, pero no amplíes información. Vamos más allá. En los últimos años, la Fiscalía General del Estado ha emitido circulares recordando que los agentes no pueden utilizar preguntas capciosas durante las fases iniciales de una identificación cuando no hay indicios sólidos de delito. Sin embargo, la realidad operativa es muy distinta. La mayoría de los agentes han recibido formación en técnicas de entrevista cognitiva y detección de mentiras. Y esa pregunta, ¿sabes por qué te detuve?, es un clásico porque funciona. Funciona porque el 80% de los ciudadanos caen en ella. Te voy a contar un caso real ocurrido en Sevilla. Un conductor circulaba con su vehículo tras haber discutido fuertemente con su pareja. No había bebido. No había consumido drogas. Los neumáticos estaban correctos, luces correctas, ITV en vigor. Un control rutinario de la policía local lo para. El agente se acerca y pregunta: ¿sabe por qué le paramos, caballero? El conductor, cansado y todavía molesto por la discusión familiar, responde con sarcasmo: seguro que por no pagar el impuesto de circulación, como siempre buscan cualquier excusa. No era cierto. No había infracción tributaria, pero el agente anotó en el atestado que el conductor había admitido de forma voluntaria no tener el impuesto municipal abonado. Meses después, recibió una multa de 750 euros por infracción administrativa, más los intereses de demora. Tuvo que contratar a un abogado para demostrar que había sido una respuesta sarcástica, no una confesión. El abogado ganó, pero el coste legal superó el importe de la multa. Lección aprendida. El error de muchos youtubers legales extranjeros es aplicar la jurisprudencia americana al derecho español. En Estados Unidos existe la famosa regla Miranda, que obliga a la policía a advertirte que todo lo que digas puede ser usado en tu contra. En España no existe ese aviso obligatorio en una simple parada de control. Solo tienes derecho a ser informado de tus derechos si eres detenido formalmente. Hasta ese momento, cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra. No hay quinta enmienda como tal. Tu derecho a no declarar contra ti mismo se materializa cuando decides activamente no responder. Nadie te va a avisar. Y aquí viene otra cuestión fundamental que preocupa a miles de españoles. ¿Pueden los agentes grabar la conversación sin tu consentimiento? La respuesta es compleja. La Ley Orgánica 4/1997 permite a las fuerzas de seguridad utilizar medios audiovisuales en sus actuaciones, siempre que sea proporcional. En la práctica, muchos agentes llevan cámaras corporales o graban con sus móviles institucionales. Y el Tribunal Constitucional ha aceptado esas grabaciones como prueba válida en numerosas sentencias, siempre que no haya violado la intimidad en lugares privados. En la vía pública, en el coche con la ventanilla bajada, no tienes expectativa razonable de privacidad. Así que asume que cada palabra que dices está siendo grabada y será transcrita literalmente en el atestado. Otro escenario habitual en el día a día español es la parada en un control de documentación en estaciones de tren o aeropuertos. Agentes de la Policía Nacional te piden el DNI y te preguntan de forma aparentemente casual: ¿llevas algo que deberías haber declarado? ¿Has comprado algo en el extranjero? ¿Sabes por qué te hemos señalado? Y de nuevo, la gente, por educación o por querer quedar bien, responde:
Llevo un ordenador que compré en Andorra hace 3 meses. Sí, he superado los 430 euros en compras. O frases similares. Esa es una confesión de contrabando menor. Hacienda puede abrirte un expediente sancionador con multas del 50% del valor de los productos no declarados. Lo peor es que muchas veces no llevas nada ilegal, pero tu respuesta por exceso de colaboración te incrimina innecesariamente. Existe una guía de actuación publicada por el Consejo General de la Abogacía Española que recomienda lo siguiente cuando un agente formula esa pregunta. Mantén la calma, respira profundamente y di textualmente: lo siento, agente, pero en este momento prefiero no responder a esa pregunta concreta. Estoy dispuesto a colaborar con lo que sea necesario, pero deseo esperar a tener asesoramiento jurídico si la situación lo requiere. Esta respuesta no es obstrucción. Es un derecho reconocido en el artículo 17.3 de la Constitución. La asistencia de abogado es irrenunciable desde el momento de la detención. El problema es que muchos ciudadanos sienten que pedir un abogado es admitir culpabilidad, y nada más lejos de la realidad. Vamos a romper otro mito muy popular. En España, no tienes derecho a llamar a tu abogado antes de responder preguntas en una parada de tráfico que no sea una detención formal. Es duro de leer, pero cierto. Si solo te han parado para control de alcoholemia o documentación, no hay obligación legal de permitirte una llamada. Por eso es aún más importante que actives tu filtro interno inmediatamente. No esperes a tener un abogado al lado. El filtro eres tú. Hay una estrategia que utilizan muchos abogados penalistas cuando entrenan a sus clientes para situaciones reales. Se llama técnica del espejo. Consiste en devolver la pregunta a la gente con cortesía, pero sin añadir información nueva. Por ejemplo, agente, entiendo que usted tiene un motivo para haberme parado. ¿Podría indicármelo? O, seguro que usted tiene una razón basada en la ley. ¿Cuál es exactamente? La ventaja es que no estás diciendo, no quiero cooperar. Estás diciendo, usted tiene la obligación de informarme. Yo tengo derecho a saberlo antes de hablar. Y los tribunales respaldan esa actitud pasiva no obstructiva. ¿Y qué pasa si insisten? Algunos agentes pueden repetir la pregunta. Vamos, hombre, usted sabrá por qué le he parado, estoy siendo amable. Es una presión psicológica común. En ese punto, mantén la respuesta corta y neutra. Preferiría que me indique usted el motivo oficial, sin sonreír de forma sarcástica, sin tono de desafío. Con respeto, pero con firmeza. Expertos en derecho penal indican que los agentes suelen interpretar la excesiva locuacidad como nerviosismo y la excesiva sequedad como culpabilidad. Lo ideal es un tono neutral, ni amigable ni hostil. Una advertencia importante sobre las consecuencias no penales. Aunque el delito no exista, una respuesta imprudente puede derivar en sanciones administrativas graves. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Vial permite multas de hasta 600 euros por no hacer caso a las indicaciones de un agente. Si tu respuesta se interpreta como una falta de colaboración, aunque no sea cierto, tendrás que recurrir la multa. Y recurrir cuesta tiempo y dinero. Es más barato aprender a responder bien desde el principio. Otro error muy frecuente es explicar tu ruta o tus motivos. Muchos ciudadanos, ante la pregunta ¿sabes por qué te he parado?, responden con un monólogo. Vengo de casa de mi madre, voy al trabajo, he tenido mucho estrés esta semana. Quizás iba un poco distraído. Eso es pésimo. Cada palabra adicional es una oportunidad para que el agente detecte contradicciones o encuentre algo punible. No des explicaciones no solicitadas. No cuentes tu vida. La respuesta debe ser mínima y no sustantiva. España tiene una particularidad que no existe en otros países europeos. El concepto de falta de respeto a los agentes está tipificado en la Ley de Seguridad Ciudadana. Decir, no te voy a decir nada porque eres un corrupto, es una falta grave. Decir, mira, no voy a contestar porque mis abogados me han advertido. No es falta de respeto. La diferencia es el tono y los términos usados. Jamás insultes. Jamás cuestiones la autoridad de forma directa. La ley protege a los agentes de descalificaciones personales, pero no protege su derecho a obtener respuestas autoincriminatorias. Nos acercamos ahora a un punto muy delicado para muchos conductores españoles: la influencia de la edad y la experiencia. Los jóvenes menores de 25 años tienden a responder más impulsivamente y a colaborar en exceso por miedo o por querer quedar bien. Los conductores mayores de 50 años a veces responden con arrogancia o contestando la pregunta con otra pregunta.
¿cómo voy a saber yo por qué me para usted? Y esa respuesta, aunque parece razonable, también puede interpretarse como obstrucción. La solución para todas las edades es la misma. Respuesta neutra sin autocomprometerse. Según datos del Ministerio del Interior, cada año se producen en España más de 3 millones de denuncias de tráfico. De ellas, aproximadamente un 15% son recurridas por los conductores. Y entre los recursos que prosperan, un porcentaje muy significativo se basa en vicios en la obtención de pruebas, especialmente declaraciones autoincriminatorias obtenidas sin las garantías adecuadas. Los jueces están cada vez más sensibles a este problema. Pero el juez solo puede actuar si tú, como ciudadano, has preservado tu derecho al silencio desde el principio. Si ya confesaste, no hay marcha atrás. Para terminar esta primera parte del análisis, quiero dejarte una frase muy clara que repiten todos los abogados penalistas de garantías en España. Silencio no es obstrucción. Silencio es protección. No estás obligado a ayudar al Estado a construir un caso contra ti mismo. El agente que pregunta, ¿sabes por qué te he parado? Sabe perfectamente cuál es el motivo. Él tiene el atestado, la formación y la experiencia. La única persona en esa conversación que no sabe el motivo oficial eres tú. Y la ley te permite mantenerte en esa posición hasta que te informen formalmente. Recuerda siempre, en una parada de control en España, entrega tus papeles, sopla si te piden alcoholemia o drogas, identifícate con tu DNI, pero no respondas a preguntas especulativas sobre las causas. No adivines, no justifiques, no expliques. No confieses algo que quizás ni siquiera es real. Tu colaboración tiene límites legales muy claros. Y ese límite empieza justo donde el agente te pregunta, ¿sabes por qué te he detenido? Ahí tú tienes todo el derecho a no saber y todo el derecho a no imaginar. Te voy a mostrar ahora un ejemplo completo de cómo manejar esta situación desde el minuto 1 hasta el final. Todas las frases son reales, útiles y han sido validadas por abogados en ejercicio en España. Imagina que estás en tu coche, la policía te para, el agente se acerca. Haz exactamente esto, apaga el motor. Pon las 2 manos en el volante a la vista, saluda con cortesía. Entrega el carnet y la documentación sin hacer comentarios. Agente, buenas tardes, ¿sabe por qué le he parado? Tú, buenas tardes, agente, no lo sé. ¿Puede indicarme el motivo oficial? Agente, venga, hombre, seguro que se imagina algo. ¿Ha bebido alguna copa? Tú. Agente, prefiero no especular. Estoy a su disposición para lo que necesite, pero no puedo adivinar el motivo. ¿Me informa usted, por favor? Agente, mire, si colabora será mejor para usted. Tú. Estoy colaborando, le he dado mi documentación, pero sobre el motivo necesito que usted me lo indique oficialmente. En este punto el agente probablemente cederá y te dirá el motivo real. ¿Es por una luz trasera fundida o es un control rutinario? Entonces sí puedes responder sobre ese hecho concreto. Por ejemplo, de acuerdo, agente, ¿me puede indicar si va a proceder a denunciarme o si puedo solucionarlo ya? Fíjate que en ningún momento has confesado nada. No has dicho, sí, llevo 2 cervezas. No has dicho, quizás voy un poco rápido. No has dicho, es posible que lleve la ITV caducada. Has sido respetuoso. Has colaborado con los aspectos obligatorios y te has negado a especular. Eso es legal, inteligente y recomendable. Ahora, ¿qué ocurre si la gente insiste de forma muy agresiva? En España, las fuerzas de seguridad tienen un código de conducta. Si un agente te amenaza con consecuencias falsas como, si no contesta ahora mismo le pondremos una multa de 3.000 euros, eso es una irregularidad. En ese momento mantén la calma y di, agente, entiendo su presión, pero voy a anotar su número de placa y el número de identificación profesional para consultarlo con mi abogado. No digas esto con tono desafiante, sino como un dato objetivo. La mayoría de los agentes, al escuchar que vas a tomar nota de sus datos, ajustan inmediatamente su comportamiento porque saben que cualquier exceso quedará registrado. Otro escenario muy habitual en zonas turísticas como la Costa del Sol, Baleares o Canarias, donde hay muchos extranjeros. La policía suele parar vehículos de alquiler con conductores que no hablan bien español. Si tú eres español y te para la policía junto a un amigo extranjero, no traduzcas mal la pregunta. Si el agente pregunta, ¿sabes por qué te he parado? Y tu amigo extranjero no entiende, no le traduzcas como di algo rápido.
Dale instrucciones claras. No respondas a esa pregunta, solo pide el motivo oficial. Porque el extranjero también tiene derechos en España según el artículo 13 de la Constitución y los tratados internacionales. Antes de seguir, quiero destacar un matiz importantísimo que separa a los youtubers legales serios de los charlatanes. No estamos diciendo que la policía sea tu enemiga. No estamos diciendo que todos los agentes quieran incriminarte injustamente. La gran mayoría de los agentes en España cumplen su deber con honestidad y profesionalidad. Pero el sistema penal no está diseñado para protegerte de ti mismo. El sistema está diseñado para obtener pruebas. Si tú, por desconocimiento, entregas pruebas de algo que no has hecho o que es irrelevante, el sistema las usará igual. No es maldad, es mecánica procesal. La fiscalía no va a decir, este chico fue amable, no le imputamos. La fiscalía imputa si hay indicios. Y esos indicios pueden venir de tu propia boca. Por eso los abogados penalistas repiten hasta la saciedad. Ejerce tu derecho al silencio desde el primer segundo. No esperes a estar en comisaría. Porque en comisaría ya es tarde. Ya has hablado. Ya has generado una versión que pueden usar en tu contra. Tomemos otro ejemplo real muy común en las ciudades españolas. La policía municipal parando a un repartidor de comida en moto. El repartidor va con prisas. A veces salta semáforos en ámbar. A veces circula por carriles bus. La policía lo para y pregunta, «Oye, ¿sabes por qué te he parado?» Y el repartidor, pensando que será más rápido, responde, «Sí, por saltarme el semáforo de la calle Alcalá». Esa confesión es una multa segura de 200 euros y la pérdida de 4 puntos. Pero si hubiera respondido, «No lo sé, agente, ¿puede decirme el motivo?» Quizás el agente le dice, «Es por llevar el escape modificado». Y entonces el repartidor puede discutir que el escape es original o que no ha saltado ningún semáforo. Al no confesar primero, mantiene abierta la negociación o la posibilidad de recurrir. El poder de no responder a esa pregunta no es un truco legal barato, es un derecho constitucional de primera clase. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado sentencias, como la famosa caso Saunders contra Reino Unido, que inspiraron la doctrina española sobre la no autoincriminación. Aunque el caso no sea español, el Tribunal de Estrasburgo es vinculante para España. Y ese tribunal dice claramente que obligar a una persona a responder preguntas que puedan incriminarla viola el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En España, ese principio se concreta en la sentencia del Tribunal Constitucional 161/2013, que establece que el derecho a no declarar contra uno mismo incluye también el derecho a no contestar preguntas que requieran un esfuerzo de memoria selectiva o que supongan elegir entre varias versiones, una de las cuales será incriminatoria. La pregunta «¿sabes por qué te he parado?» obliga a tu cerebro a hacer exactamente eso, elegir una posible infracción entre decenas. Por tanto, según ese tribunal, tienes todo el derecho a no responder. La mayoría de la gente no conoce estas sentencias, y la policía sabe que la mayoría no las conoce. Por eso la pregunta sigue siendo efectiva. Tú ahora conoces la jurisprudencia. Tú ahora sabes que puedes negarte educadamente sin miedo a represalias legales. Ese conocimiento es poder. Y ese poder puede salvarte de multas innecesarias, de juicios que no mereces, de expedientes administrativos que arruinan tu economía doméstica. Vamos a sintetizar todo lo anterior en una serie de frases prácticas y claras que puedes memorizar hoy mismo. Son cortas, legales y efectivas. Frase 1. Lo siento, agente, no sé el motivo. ¿Me lo puede indicar usted? Frase 2. Prefiero no especular sobre las causas. Agradecería que me informara oficialmente. Frase 3. Estoy a su disposición para colaborar en lo obligatorio, pero sobre el motivo necesito que usted me lo diga. Frase 4. Si se trata de una detención formal, deseo ejercer mi derecho a no declarar y solicitar asistencia letrada. Estas 4 frases cubren desde la parada más rutinaria hasta la detención más seria. Son respetuosas, no son obstrucción, y te sitúan en la posición legal correcta. Un error común es pensar que debes memorizar largos parlamentos jurídicos. No hace falta. La brevedad es tu aliada. Cuanto menos digas, menos riesgo. El objetivo no es ganar un debate con el agente en mitad de la calle. El objetivo es no regalar pruebas. Nada más.
Si el agente quiere multarte, te multará igual aunque colabores. Si el agente quiere detenerte, te detendrá igual aunque confieses. Pero la diferencia es que, si no confiesas, tu abogado tendrá herramientas para luchar. Si confiesas, tu abogado empezará la partida perdiendo. Hay quien piensa que esta estrategia es paranoica o antisocial. No lo es. Es simplemente inteligencia legal básica. Del mismo modo que no firmas un contrato sin leerlo, no respondes preguntas de la autoridad sin saber el motivo. La seguridad ciudadana se construye sobre derechos equilibrados, no sobre súbditos que obedecen sin preguntar. Una sociedad democrática como la española protege al ciudadano que conoce sus derechos, no al que los desconoce. Termino esta parte con una reflexión muy práctica. La próxima vez que veas las luces de policía en tu retrovisor, antes de que baje la ventanilla, respira hondo y recita mentalmente: no voy a adivinar, no voy a disculparme, no voy a confesar. Voy a preguntar el motivo oficial y punto. Ese pequeño mantra puede ahorrarte miles de euros y decenas de horas de papeleo. No es magia, es derecho español aplicado a la vida real. Y ahora quiero preguntarte directamente a ti, que estás viendo este vídeo. ¿Alguna vez has sido parado por la policía en España y has respondido a esa pregunta sin pensar? Si te sucedió, ¿qué dijiste y cómo terminó? Cuéntamelo en los comentarios, porque cada experiencia real nos ayuda a entender mejor cómo actúan los agentes y qué podemos mejorar como ciudadanos. Tus historias son anónimas, pero son valiosísimas para la comunidad. Antes de despedirme, una recomendación final. Guarda este vídeo en una lista de reproducción titulada Tus derechos en España. Compártelo con tu familia y amigos, especialmente con los conductores nobles o con personas mayores que puedan ser más vulnerables a este tipo de preguntas trampa. El conocimiento legal compartido es la mejor defensa contra el abuso involuntario del sistema. Recuerda, en España no eres culpable por guardar silencio. Eres culpable por confesar algo que no hiciste o que no era ilegal. Así que cuida tus palabras, protege tu presente y asegura tu futuro legal. Gracias por confiar en este canal de concienciación legal y hasta el próximo vídeo, donde seguiremos desmontando mitos y construyendo ciudadanía informada en España.